¿Qué tal, amigos? Bueno, pues sabéis que ayer justo por la tarde-noche salía una noticia de el debate que compartían varios medios de comunicación al respecto de que solicitaban la suspensión a la FIFA del árbitro Munuera Montero, así como también de Medina Cantalejo y Clos Gómez, de alguna manera descabezar el CTA por una serie de razones. Y en lo que toca al Real Madrid, o en lo tocante a mí personalmente, os voy a dar una opinión que creo que es muy objetiva, pero a lo mejor no va a ser tan popular como muchos creemos o como muchos creéis, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que, bueno, puede haber razones, lógicamente, para apartar a una persona que tiene pues algún tipo de vinculación, negocio, conflicto de interés, lo que sea, eso ocurre siempre. También a Medina Cantalejo, Clos Gómez, que sabéis que van a ser sustituidos, ya lo dijo Joaquín Maroto, que seguramente para junio iban a ser reemplazados en el CTA. Lo cierto es que tengo que deciros que esta querella, que suena muy rimbombante porque se lo han pedido a la FIFA y la UEFA, implican al Real Madrid también, creo que no va a tener recorrido y no va a tener ningún éxito, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Porque leyendo el desarrollo de la querella, de la denuncia a la que ha tenido acceso el periódico El Debate, Alejandro Trampasaguas, a mí personalmente me parece que es una querella que van a interpretar como tendenciosa, ¿vale? Y lo tengo que decir como lo siento, a pesar de que no es que vaya en contra del Real Madrid, lógicamente, si se ha hecho algo mal, pues lógicamente habrá un castigo y todo esto, pero daos cuenta de que es una querella de manos limpias, del sindicato Manos Limpias, pero cuando veáis los motivos os vais a dar cuenta de por qué la van a considerar tendenciosa y tengo pocas esperanzas de que al final ocurra nada de lo que debe suceder, como por ejemplo el cambio, la regeneración total del CTA. Una cosa es que, por ejemplo, cuando Miguel Ángel Galán denunció a la Federación Española, Miguel Ángel Galán lo hacía no a título, bueno, sí, a título personal de alguna manera, y eso iba en paralelo a las críticas del Real Madrid a la Federación. Entonces son varias voces uniéndose en la misma dirección, lo cual hace fuerza. Y es bueno, ¿vale? Para cuando se quiere conseguir algo. Pero cuando ya alguien se quiere aliar al Real Madrid en esto, o se quiere erigir en la voz defensora del Real Madrid, ya no es una voz diferente, ya no va en paralelo. Por ejemplo, el tema del VAR, que por cierto, he podido contactar con la persona que le ha puesto la denuncia al VAR, la licitación del VAR con Mediapro, con el Barcelona y la famosa querella de los 300 millones de euros. Bueno, pues en breve seguramente, yo diría que a la semana que viene probablemente tendréis una entrevista completa con esa persona para que nos dé sus motivos de por qué ha denunciado la imposición del VAR en España y por qué solicitó que el VAR se detuviera de inmediato. Unas medidas cautelares, me parece, fueron rechazadas para que el VAR se detuviera de inmediato, ¿vale? Bueno, pues si efectivamente hay una crítica al VAR por parte del Real Madrid, pero luego, a título personal, por otra parte y en paralelo, en este caso, otra persona que se querella contra el VAR por otras razones diferentes, ahí ya unimos fuerzas y unimos voces, ¿me entendéis? Pero cuando ya alguien surge, en teoría en paralelo, pero va con el nombre del Real Madrid por delante, la cosa pierde fuerza, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a contar un poco más tarde porque si no al final lo voy a contar todo antes de tiempo, porque todavía hay más cosas que contar. Por ejemplo, hablando de las reclamaciones, y esto sí que es importante, sabéis que el Real Madrid ha sido invitado precisamente por el comité, bueno, por la Federación, por el CTA, para renovar el sistema arbitral el próximo miércoles a una reunión que tendrá lugar con aparentemente todos los clubes de la liga. Pues bien, ayer Marca adelantó los planteamientos del Real Madrid o lo que el Real Madrid va a exigir, ¿vale? Otra dice RFF Liga Real Madrid, ¿qué quieren del arbitraje? El planteamiento del Real Madrid es claro y hace referencia a evidentes incompatibilidades, como que un propietario de una empresa que trabaje con un club de la liga pueda tener algo que ver con el VAR o con la producción televisiva. Esto lógicamente viene a hablar de Roures, el Barça y las incompatibilidades, puesto que es socio del Fútbol Club Barcelona. O sea, es que no es desde luego ni mucho menos algo que no sé, que no se nos ha ocurrido de repente. O sea, es que está claro que hay un conflicto de intereses latente y sin embargo no se hacen nada. No se hace absolutamente nada. Entonces decía, otra de las plazas del banco arbitral lo forma el Real Madrid, que lleva ya tiempo mostrando su disconformidad con el actual sistema y las personas que lo dirigen. El Club Blanco estará en la cumbre del miércoles invitado por la Liga y la Federación. El planteamiento del Real Madrid es claro y hace referencia a evidentes incompatibilidades, como que un propietario de una empresa
que trabaje en un club de la liga pueda tener algo que ver con el VAR, con la producción televisiva de la liga. Deben ser independientes de cualquier relación con cualquier club del campeonato. Buscan y pretenden que cualquier incidente que pueda aparecer alrededor de un partido sea público y notorio y no pertenezca al misterio de detrás de las cámaras, tal y como reconocen desde Valdebebas. Quieren que quede claro cuándo y cómo entra el VAR y sobre todo saber en qué imágenes se basan para la toma de decisiones. De hecho, me parece que este es el enlace al artículo completo y que de alguna manera, bueno, pues debería... bueno, pues esto es de la aplicación de Marca. Vale. Vale. La he liado. Bueno, me puedo registrar, pero bueno, en definitiva, esto es un poco las alegaciones que va a hacer el Real Madrid o las peticiones que va a hacer el Real Madrid con respecto a lo que debe ser mejorado en todo el espectro arbitral. No solo esto, seguramente habrá alguna reclamación más de la que nos iremos enterando, pero por lo menos podremos tener voz para todo ello, ¿vale? O sea que bueno, por ahí no van mal las cosas. Luego, importante que sepáis también que nos han colocado en el VAR al mismo árbitro que pitó o que de hecho sacó la roja a Elustondo. Ya sabéis, en el más que polémico partido que vimos el otro día entre el Barcelona y la Real Sociedad. Os acordáis perfectamente que efectivamente la expulsión a Elustondo fue de alguna manera, bueno, para muchos completamente injusta porque iba acompañado de otro defensor y nadie entendió por qué, sobre todo Mateu Laoz lo verbalizó durante toda la semana en diferentes, vamos a dónde está esto aquí. Vale, en diferentes programas verbalizó que efectivamente no era roja en absoluto, ¿vale? Porque no se daba uno de los 4 elementos que debía haberse dado y bla, bla, bla. Con lo cual se hizo muy mal. Bueno, pues este árbitro va a estar en el VAR precisamente frente al Rayo Vallecano en el partido que disputamos contra el equipo madrileño, ¿vale? Este es el árbitro, otro premio de Medina Cantalejo por el VAR del partido del Madrid a un árbitro que ayudó al Barça. Medina Cantalejo coloca el VAR en Real Madrid, Rayo, a Quintero González, polémico en el Barça Real Sociedad por el tema de la expulsión de Elustondo, que para mí cambia completamente el signo del partido. Pero bueno, estas cosas que ya sabéis que pasan por aquí, que en definitiva pues son un auténtico dislate del que tenemos que sufrir precisamente en la Liga Española, que a mí me parece tremendamente increíble, injusto, innombrable, vergonzoso, todo lo que queráis, ¿vale? Pero que al final nos lo vamos a comer, ya os lo digo yo, o sea que tampoco merece la pena volverse loco con esto. Y ahora sí ya vamos al tema de la querella contra Munera Montero y a ver qué ha pasado aquí, porque mucha gente se está preguntando de qué va esto. Bueno, piden a la FIFA la suspensión del árbitro Munera Montero y de sus jefes Medina Cantalejo y Clos Gómez por corrupción. La RFF y la UEFA apartan del arbitraje Manuel Montero hasta la resolución del proceso. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia personal ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que suspenda cautelarmente al colegiado José Luis Manuel Montero y a sus superiores Cantalejo y Clos Gómez. El debate ha tenido acceso a la demanda. Los denunciantes trasladan a Infantino que actúe ante lo que el sindicato considera que es un sinfín de injusticias contra el Real Madrid que solo buscan perjudicar a este equipo. Pese a ello, desde la organización que dirige Miguel Bernal sostienen que no tenemos ninguna vinculación con el club. Primeramente, detallan varias agresiones sufridas por madridistas durante un cúmulo de partidos. En ese sentido, el texto explica que nos preocupan las agresiones que sufren algunos de los mejores jugadores del mundo, lo que también debería preocupar a la FIFA. Más adelante afirma que esto hay que frenarlo, ya que algunos de los árbitros que dependen de Medina Cantalejo, vinculados aún a la época de Negreira, no lo hacen y desgraciadamente va a llegar el día que algunos de estos jugadores top que representan a las mejores selecciones del mundo van a sufrir alguna lesión importante con el perjuicio que ocasionará al interesado, a la selección de su país, a su propio club, al estadio, a los aficionados y por supuesto a la FIFA. Aquí es donde viene, en mi opinión, la primera debilidad, falla o como queréis llamarlo. O sea, un sindicato que aparentemente no tiene nada que ver con el Real Madrid se presenta para defender al Real Madrid. Claro, esto ante las instituciones y ante los ojos de muchos otros clubes es como, muy bien, ¿cómo vamos a hacer fuerza? Los otros clubes, por ejemplo, que tampoco están de acuerdo o contentos con el sistema arbitral. ¿Cómo vamos a ir a apoyar al Real Madrid cuando esta gente ya tiene a sus propios apoyadores, a sus propios protectores y a de repente sindicatos que salen en defensa del Real Madrid? Un momento, cuidado. La defensa del Real Madrid debería quedar única y exclusivamente en manos de la asesoría jurídica y legal del Real Madrid. Que de repente un sindicato random se presente a denunciar esto diciendo que queremos proteger al Real Madrid. A ver, a mí como madridista, oye, genial. Pero claro, lo que quiero ver es si de cara a la FIFA, de cara a la UEFA, esto va a tener recorrido. Y evidentemente es tan sumamente tendencioso hacia un equipo concreto que me parece que van a decir que nos peinemos. O sea, van a decir que no prácticamente seguro. A ver,
como digo, a mí me gustaría un cambio de verdad, pero claro, para eso hay que tomar medidas de verdad. Y esta querella, honestamente, creo que pierde toda la fuerza desde el momento en el que se vincula al Real Madrid. Creo, ¿vale? Creo que me refiero que lo van a interpretar así, que a mí me viene muy bien como madridista, a mí me viene de cine, pero creo que no va a ser así. Y luego, para colmo, encima te dicen por qué la han presentado ante la FIFA y no ante el CSD. Y a ver, que dicen una verdad como un templo, que no están engañando a nadie. Pero claro, en la misma pierde fuerza. ¿Por qué? Porque dice, se ha presentado ante FIFA y no ante el Consejo Superior de Deportes, porque dicta muchas de sus resoluciones de manera claramente prevaricadora y en sintonía con las resoluciones políticas conducentes a garantizar el gobierno de Pedro Sánchez a través de concesiones al independentismo catalán a cambio de votos. Mencionan, por ejemplo, el caso Dani Olmo, que sí, yo estoy de acuerdo con todo esto, ¿vale? Y creo que tienen toda la razón del mundo. Pero claro, la FIFA, que es en teoría un organismo completamente, en teoría, independiente, al final va a decir, ¿cómo? O sea, aquí esta gente viene básicamente a defender los intereses del Real Madrid. O sea, no del arbitraje, no del sistema arbitral, no de la limpieza, sino básicamente del Real Madrid. Pero es que luego va más allá y les solicita una investigación a la agencia tributaria para que investigue el incremento patrimonial de Munera Montero a través de Sergio Sánchez Castañer, que es su socio, porque como descubrió Jorge Calabres, que también le nombran por aquí, dice pues que bueno, pagaron pisos al contado, en fin, rollos inmobiliarios, tal y cual, no sé qué. O sea que de alguna manera quieren ir a cuchillo con esto que ha pasado, con lo que ha sucedido, con los descubrimientos que se han hecho y se quieren meter en el proceso. Pero ya digo que sí, que a pesar de que dicen verdades como templos y como puños, porque son verdades como templos y como puños, el problema es que yo me pongo en el lugar de la FIFA y digo, ¿esto hasta qué punto no quiere defender los intereses del Real Madrid más que de la limpieza en el arbitraje? A mí es lo que me preocupa. Y lo que yo creo que la FIFA va a ver como algo, como un argumento flojo. Porque en definitiva lo va a ver muy tendencioso, ¿me entendéis? Entonces es lo que me preocupa. Que oye, que si al final lo consiguen, genial. O sea, genial. Pero no sé, tengo pocas esperanzas. Y eso que la FIFA es buen aliado, ¿vale? Que no es la UEFA, es la FIFA. No sé cómo va a terminar esto, pero sinceramente no albergo tampoco demasiadas esperanzas en que ocurra algo interesante. Veremos a ver qué pasa. Bueno, muchos me habéis preguntado o que dé una actualización sobre la sanción al Atlético de Madrid y si efectivamente los aficionados o el club en sí mismo va a ser sancionado. Sí, van a ser sancionados. Lo que ocurre es que hay que esperar, por lo visto, al fin de la eliminatoria. Es decir, que cuando el miércoles que viene creo que jugamos frente al Atlético de Madrid se solucione ya la eliminatoria, automáticamente tendremos la posibilidad de tener opción a saber qué va a ocurrir, ¿vale? Es decir, si la UEFA resuelve que el expediente debe ser X, seguramente le impondrán una multa económica al Atlético de Madrid. Como os dije, a mí me parece tremendamente injusto que al Real Madrid, por un puñado de aficionados que hicieron unos cánticos a Guardiola execrables y criticables y todo eso, le metan un aviso de sanción de 2 años y 30.000 pavos, y a esta gente que se burla de la memoria de personas fallecidas, le metan 10.000, como dicen que le puede caer, 10.000 euros de sanción, punto. Me parecería lamentable, pero en cualquier caso, para lo que vaya a ser, vamos a tener que esperar hasta el final de la eliminatoria. Yo, personalmente, estoy convencidísimo de que se los van a calzar. Si no se los calzaran, vamos, sería una de las mayores sinvergonzonerías a las que habríamos asistido jamás. Pero me consta que la UEFA, vale, vamos a hablar mal de la UEFA cuando hay que hablar mal, pero cuando hace o hay que hacer las cosas y las hace bien, hay que decirlo también. La UEFA no deja pasar esto, ¿vale? La UEFA no mira para otro lado y desde luego, a que se nos digan, si no, a los aficionados del Barcelona que hicieron lo del tema del SIG Hansi o lo que fuera que hicieran, que les castigaron por ello, ¿vale? Les dieron zapatilla y no fue tan evidente ni tan superlativo como lo que hicieron, en mi opinión, los hinchas del Atlético de Madrid, que fue pues una sinvergonzonería descomunal y desde luego de ser mala persona. O sea, mala persona que por supuesto creo que no va a quedar o va a caer en papel mojado. Estoy prácticamente convencido de que se os van a fundir. Otra cosa es si consideramos que la sanción sea suficiente. Para mí no. Para mí no. O sea, yo ya os lo he dicho en varias ocasiones, para mí la directiva es cómplice de todo esto, la directiva del Atlético de Madrid. Lógicamente un grupo de estos no se nutre ni tiene esa presencia si no es sin la inestimable colaboración de la directiva, y la directiva del Atlético de Madrid no va en absoluto a cambiar nada. No va a cambiar nada. O sea, pero nada. Ya os lo digo yo. Las cosas van a seguir exactamente igual. Entonces, honestamente me parece muy lamentable, me parece muy triste, me parece que esta gente no tiene cabida en el fútbol, pero por desgracia, tal y como está montado, tema UEFA, tema Liga, etcétera, tema Federación, más que la Liga, la verdad es que la Liga en este sentido también da caña,
honestamente creo que es muy probable que todo esto continúe como esté. Que al final la multa la pague el club, que es lo que por cierto Laporta, y eso habla bien en su nombre, no ha querido hacer con la grada de animación. Laporta no se encarga de las multas, porque lógicamente supone que no pueden liarla como la liaron, y bueno, pues en definitiva, el Atlético de Madrid seguramente se hará cargo de la denuncia, pagará las costas, y lógicamente la afición no, esa parte de la afición seguirá haciendo esto, y más, porque lógicamente se ven impunes. Si hay una sanción y al final no denuncia a nadie en particular e individual, el Atlético de Madrid va a decir, vale, no te preocupes, que nosotros te pagamos esto y solucionado y se acabó. Claro. Y los demás diremos, pero bueno, esta peña, o sea, funcionan realmente como cárteles, o sea, como grupos de la mafia. Porque dime tú, si no, esconder a esta gente o protegerla, ¿qué punto tiene o qué sentido tiene? Para mí no tiene ninguno. Pero habrá que preguntarles a ellos si efectivamente les parece esto normal. A mí no me parece ni medio normal. Pero chico, parece que esa es la pinta que tiene ahora. Y ahora, bueno, pues nada, veremos a ver. Ya digo que a mí me parece increíble que se haya producido esto, pero más sería si la multa es solamente económica. Yo creo que un cierre de estadio o la prohibición de entrar al estadio de esta gente sería mucho más efectiva. Pero bueno, que tiren ellos con lo que les gusta y nada, ya que nos avisen, porque en definitiva con esta gente lo tenemos muy complicado. Bueno, tema de la UEFA, derechos de televisión, futuro del fútbol y cómo se pueden llevar por delante al Fútbol Club Barcelona en todo esto. O sea, el Fútbol Club Barcelona está en una situación de riesgo como nunca antes se había visto por el tema del artículo tan largo que os saqué precisamente ayer con todo el tema de la UEFA y el informe de Alexander Ceferin reconociendo que la cosa va bastante mal, ¿vale? Bastante mal. Porque los ingresos del fútbol se están o bien estancando o bien reduciendo en algunas ligas muy significativas. Y esto desde luego no es ni mucho menos de cachondeo, sino que es una broma muy seria. Y por supuesto esto es algo contra lo que ya advirtió Florentino hace mucho tiempo, pero como no le hacen ni puto caso, pues al final verás tú si no llegará a la Superliga prácticamente por tendencia natural. Bueno, lo primero que tengo que decir es una nota al respecto de Tebas y de CVC, que también aparecía, el tema de CVC, en el famoso informe. No que apareciera, me refiero, porque lo sacó la UEFA en sí, sino por el hecho de que se suponía que CVC, que está en la Liga Española y que está en Francia también, iban a proteger ni más ni menos que a los clubes con una inyección de dinero fresco que los iba a catapultar. ¿Qué ha ocurrido con todo ello? Pues absolutamente nada. Los acuerdos no eran tan majestuosos como nos los quisieron vender, y el problema es que, como visteis y oísteis ayer en este vídeo, en este canal, efectivamente sigue habiendo pérdidas absolutamente bestiales y brutales por parte del mundo fútbol, del mundo FIFA, y además es algo que no se puede revertir, porque el tema de los derechos de televisión está a la baja. Es decir, que cada día más a los clubes, a las ligas, les cuesta renovar los contratos con las televisiones al alza. ¿Por qué? Porque van perdiendo sistemáticamente interés, porque el fútbol interesa cada vez menos. La única liga que se está salvando por el momento de todo esto es la Premier, que por el contrario sí que está tirando hacia arriba, pero eso sí, con una salvedad, porque ofrecen más partidos, con lo cual esa es la única manera de renovar un poquito los contratos con las televisiones al alza. Punto. La Liga, por el contrario, la Liga Española está estancada, ha renovado por el mismo precio, es decir, no les ofrecen más, lo que quiere decir que no es una liga ni un torneo en expansión, y mucho menos que ofrezca un espectáculo único e irrepetible. Y luego, la Serie A, Bélgica y Francia están en franco retroceso, porque como sabéis, efectivamente DAZN a Francia no le ofreció más que 600 millones, cuando efectivamente tenían previsión y querían que fueran 1.000 millones, de hecho eran 800 o 1.000 millones cuando estaba Mbappé, si no recuerdo mal, y claro, al final se han quedado en 600 millones porque la pérdida de una figura como Mbappé, os podéis imaginar para lo que ha servido, ¿vale? Os podéis imaginar, efectivamente, para que el hundimiento de la Liga Francesa sea total, independientemente de cómo le vaya al PSG y tal, el hundimiento es total, y lógicamente este trato de Tebas, que ya advirtió Florentino, no hay por dónde cogerlo, efectivamente se está mostrando como un auténtico fracaso. Y ahora ya paso a la siguiente noticia, que es muy relacionada con esto, porque el FC Barcelona está en franco riesgo también a nivel de perder derechos de televisión, que es lo que de alguna manera los sostiene. La peligrosa tendencia con los derechos de televisión del fútbol, los ingresos del Barça en riesgo, ¿vale? Porque el Real Madrid se puede mantener de otras formas, aunque ojo, que esto también le perjudica al Real Madrid, ¿eh? No vayamos a creernos que nosotros estamos a salvo. Cuando tú estás metido en un fango, lógicamente a lo mejor te manchas
manchas menos, pero también te manchas. El estancamiento de las principales ligas europeas pone en alerta al club presidido por Joan Laporta. Ha presupuestado 241 millones de euros en ingresos televisivos para la presente temporada. Sin embargo, esta fuente de ingresos tan lucrativa podría perder fuerza a corto o medio plazo debido al estancamiento de las ligas europeas. La UEFA, en un informe publicado sobre el estado financiero del fútbol, reveló los ingresos por retransmisiones del fútbol nacional han crecido solo un 3%, ¿vale? Solamente un 3%. Esto se traduce en 8.200 millones de euros, lo que implica un 31% de los ingresos totales. La tendencia es cada vez más clara. Las ligas tienen problemas o más problemas para renovar al alza sus respectivos contratos con las empresas de telecomunicación. Y aquí viene un poco la información que os he dado antes. Bueno, la liga alemana me parece que también ha podido ir al alza, ¿vale? Lo que se aprecia en Italia, Francia y Bélgica hace temblar a la liga y por ende al FC Barcelona. Los clubes españoles ya temen por la posibilidad de que el siguiente ciclo de los derechos televisivos, que debe renovarse con 2 años, también sufrirán una reducción de ingresos o como mínimo un estancamiento que puede limitar enormemente los gastos de los equipos de primera y segunda división. O sea, como si no estuvieran ya metidos en cintura, ahora pues, se fuera poco un poquito más. Para el Barça de Laporta es un problema aún más grande, teniendo en cuenta que el acuerdo con Sixth Street deja de ingresar en torno a 40 millones de euros anuales. Esto corresponde a la venta que se efectuó en verano de 2022 por el 25% de los derechos televisivos de la liga al fondo de inversión. Es una línea de negocio que puede perder mayor fuerza si la patronal que preside Javier Tebas no cierra un mejor contrato con Telefónica o DAZN. Dentro del mismo informe de la UEFA, bla bla bla, siguen hablando de que la marca, el Match Day y el tema comercial es un poco lo que más está salvando la cara, pero está claro que están en una situación crítica y lógicamente esto pilla a todo el mundo, pero como se suele decir, a perro flaco todo se le vuelven pulgas, y en el caso del Barcelona pues peor todavía, porque ellos ya están muy con el rabo entre las piernas de por sí. Imaginaos cuando viene una hostia de estas, la verdad es que va a ser un tsunami que va a arrastrar a la Liga, al Barcelona y absolutamente todo el mundo. Que Florentino ya advirtió de esto a toda la banda y tal y cual y que no le hicieron ni puto caso. Pues nada, ahora vais a pillar todos de la misma manera y a cuchillo, ¿vale? A cuchillo. Así que bueno, pues lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Ahora cada uno que lo celebre a su manera, pero la UEFA si hiciera un poquito de examen de conciencia, se daría de que haber colaborado con Florentino habría sido lo ideal para absolutamente todas las partes. No quisieron, se quisieron salir con la suya, pues nada, ahora a disfrutar de lo que quisisteis y de vuestras decisiones. Luego tenemos que hablar ni más ni menos que de nuestro Real Madrid, porque ayer Cortegana desvelaba un mosqueo que, por cierto, déjame que os diga, nos lo temíamos todos que efectivamente pudiera estar pasando, y es que efectivamente así es, ¿vale? Hay mosqueo, confirma mosqueo entre Ancelotti y los jugadores, pero sobre todo con uno de ellos especialmente, ¿vale? No se trata de bueno, lógicamente son la mayoría de ellos, probablemente los que están en ataque, y vuelve a ser el tema de la falta de intensidad, la falta de entender qué es el Real Madrid. Lo que llevamos hablado hasta ahora sería Ancelotti está mosca. Sí, pero es que yo creo que se le está notando en las ruedas de prensa. Desde el momento en el que Mario Cortegana dice he llamado esta mañana al Madrid y he estado preguntando por cosas, me interesa todo, me da igual lo que sea. Cuéntame, Mario. De esto lo que me decían es que es una cuestión más a veces de tiempo de intensidad en los entrenamientos, y de que a veces no estás bien físicamente y tienes que apretar más y tienes que estar más concentrado. Y esto mi mente perversa lo ha asociado directamente a esa frase de Ancelotti no sé cómo era exactamente, de o corres o matas o marcas la diferencia. Sí. Y mi mente perversa lo ha querido asociar a que esto se escuchó desde el principio de temporada, que Mbappé, digamos, no debe de ser el jugador no debe de ser Casemiro en los entrenamientos. O Modric, que siempre lo ponemos, yo siempre te lo pongo como ejemplo. ¿Mbappé? De lo que contagia en el día a día. Vale. Claro, en el momento en el que tú le haces un hat-trick al Manchester City, pues genial y fiesta. En el momento en el que tú estás un par de partidos desaparecidos, pues ya es diferente, porque te piden un poco más. Pero yo no he podido sacar que tenga una molestia o algo así físico. Es verdad que el partido contra el Betis tiene momentos, tiene un balón sobre todo que le pasa por debajo de la bota en un control que parecía la película de Space Jam cuando o sea, tú no ves tanto es un problema de la muela o es un problema físico que pueda tener por otra cosa.
Es un problema de actitud, es un problema, en mi opinión, de relajación mental, totalmente. O sea, de no saber en qué equipo está jugando. Honestamente os digo, ¿eh? A ti lo que cuando has llamado esta mañana al Madrid, tú has dicho, oye, ¿le pasa algo? Has dicho, no, le pasa que espabile, ¿no? A ver si entrena bien. Sí, eso es. Que hay que a veces estás peor físicamente y que tienes que apretar en los entrenamientos y que eso me lo decían en general también del equipo, que se nota mucho cuando el ¿Nota equipo el cuerpo está más técnico del enchufado. Madrid, te lo pregunto directamente, Mario, que eligen partidos o que no están a la intensidad que deberían, o qué? No sé si eligen partidos, pero que no mantienen una alta intensidad a nivel entrenamientos partidos como exige la situación. Vale. Y yo creo que, fíjate, desde el principio de temporada, o sea, yo no sé si es que se lo olía, desde el principio de temporada, Ancelotti ha ido mandando muchos mensajes en rueda de prensa que han... Muchísimos, pero es que les da igual, es que uno con la oferta de Arabia de los cojones, el otro que parece que ha venido solamente a hacer amigos en lugar de a comerse el mundo. O sea, dime tú, cuando llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid, llegó que se le salía la ambición por las orejas. O sea, y es que este tío yo lo veo demasiado natillas a veces, demasiado... Sí, vale, que si le sale la jugada, el tío corre, es espectacular, claro, tiene un portento físico, talento, tal, o sea, Mbappé es un pedazo de jugador, pero le falta justo lo más importante, que es la actitud de querer ser un puto criminal futbolístico. Sinceramente os digo, y es que de verdad es una cosa que a mí me pone también de los nervios. O sea, anda que no daría gente millones por estar en el Real Madrid en su posición. Antes no mandaba, desde los primeros empates contra Las Palmas, creo que fue Mallorca primer partido, ambos fuera de casa, él ha ido mandando esos mensajes de, yo creo que como de enfado diría, o de que eran más mensajes para... Claro, pero por eso, a ver, ¿tiene culpa Ancelotti de esto, de que no le hagan ni puto caso? Pues sí, porque al final... Yo le doy a Mbappé el principio de temporada, lógicamente, le das un poquito de coba, oye, venga, juega tal. Pero en cuanto me la lía 4 o 5 partidos que no está, vas al puto banquillo. O sea, vas al puto banquillo y te quedas ahí y vas a aprender. Y si quieres, estás intenso desde el principio. Y si no, te piras de aquí. Que esto es el Real Madrid, socio. Claro, que también os digo una cosa, seguramente llamaría Florentino, oye, que te hemos puesto un tío de 200 millones ahí, ya, pero es que se toca los huevos. Pero es que además ahora la directiva sí que apoya a Ancelotti si le tiene que meter en el banquillo. Joder, métele un banquillazo, copón, que espabile, Endrick está ahí que se come el mundo. Apuesta por Endrick, copón. Si ha funcionado Lamine en el Barça, ¿por qué no te va a funcionar Endrick en el Madrid? Si te lo está demostrando, que con 4 minutos que tiene se come el mundo. Copón, ese es el tipo de jugadores que queremos, joder. Y bueno, por cierto, tengo que informaros de que hay un jugador que está reventado y no es Valverde. Bueno, si es que hay muchos reventados en el Real Madrid, si es que al final el problema es que vamos a tocar suelo y veremos a ver por dónde sale todo esto, ¿vale? Rüdiger, el menisco y la cadera, otro central, ¿vale? Claro, Alaba reventado y resulta que es el segundo jugador que más cobra en el Real Madrid. Y ahora Rüdiger, que ha venido aguantando todo lo que ha podido el hombre y más, resulta que tiene el menisco, que ya lo comentó, me parece que fue Ramón hace un montón de meses, y la cadera, ¿vale? Que preocupan al Real Madrid, el estado de salud de Antonio Rüdiger, inquieta en el conjunto blanco. Iván Martín, ¿vale? Decía, el menisco izquierdo y la cadera de Antonio Rüdiger preocupan al Real Madrid. El central alemán lleva un tiempo jugando con dolor y el club blanco está preocupado por su estado de salud. Desde de Bebas se está cuidando en todo lo posible, pero no puede parar. El defensa madridista es esencial en el esquema defensivo de Ancelotti. Con tantas bajas en defensa, su presencia en el equipo es capital. La temporada de Antonio Rüdiger sigue desarrollándose como una montaña rusa, con las lesiones de larga duración de Militao y de Carvajal y con un Vallejo que no cuenta para nada, y con Alaba buscando recuperar su nivel tras un periodo muy largo de lesión. La influencia del alemán es capital. El equipo depende mucho de él. Junto a Asensio, al que nadie esperaba al principio de temporada en una de las grandes irrupciones en el fútbol, Antonio Rüdiger está más seguro en defensa. Esta temporada ya hemos visto las dos caras del alemán y junto al canterano hemos visto su cara más fiable. Eso también es cierto, pero claro, si ahora lo tienes reventado, dime tú qué vamos a hacer con él. A ver, evidentemente tiene que seguir adelante. Lo que pasa es que yo creo que si es que siendo Ancelotti es capaz de ponerlo en silla de ruedas y meterlo en el 11 inicial. Pero claro, dices tú, chico, igual que con Valverde, vamos a tener precaución, que quedan los momentos clave y decisivos de la temporada. A ver, esta semana que entra nos jugamos ya el pase a siguiente ronda en Champions con el Atlético de Madrid. O sea, ya no es como el partido de la semana pasada, bueno, partido de ida, vamos a ver cómo quedan. No, esto ya es un partido de vuelta, ¿vale? Y aquí te la juegas. Así que mucho ojo con esto, porque desde luego llegamos al momento crítico y ahora vamos a ver de qué pasta están hechos los jugadores y Ancelotti también, para ver qué once saca.
Luego, importante que sepáis también que por segunda vez, esto es otra noticia de OK Diario, por segunda vez nos volvieron a intentar colar o colocar a Kimmich, ¿vale? Y por segunda vez el Real Madrid rechazó al jugador. El Real Madrid no quiere a Kimmich, lo han hecho o lo han dicho por activa y por pasiva. Además, se vino el tema cuando Davis y tal, se conoce que la gente de Kimmich dijo, uy, voy a aprovechar que el tirón de Davis y tal y cual para ofrecer a Kimmich. Bueno, pues ya en su momento el Real Madrid le dijo que no, lo informó José Félix Díaz y al final va a ser que no otra vez. El Real Madrid rechazó otra vez a Kimmich, el Real Madrid volvió a rechazar el ofrecimiento de los agentes de Kimmich hace una semana. El Bayern, harto de las maniobras del futbolista y su entorno, le ha retirado la oferta de renovación por 20 millones de euros brutos en plena guerra por su renovación. En el Bayern de Múnich, el Real Madrid volvió a rechazar a los agentes de Kimmich, que es la segunda vez que llaman al club blanco desde el mes de enero. El defensa alemán termina contrato y está buscando un último gran contrato en el fútbol europeo a sus 30 primaveras. Al Real Madrid, como a todos los agentes, como a todos los grandes clubes del fútbol europeo, le encanta Joshua Kimmich. En la dirección de fútbol del club blanco saben que es un grandísimo jugador que daría un plus a la plantilla madridista por su capacidad para jugar indistintamente en el centro del campo y en el lateral derecho. Además, Ancelotti ya lo tuvo a sus órdenes en su breve etapa como entrenador del Bayern de Múnich. Además de su calidad contrastada, Kimmich tiene a su favor que llegaría con la carta de libertad porque acaba contrato en junio, pero al Real Madrid no le encaja no solo por su edad, sino también por sus pretensiones económicas, que busca, pues no sé, imagino pues un salario como el de Alaba, no te jode. O sea, con 30 años, yo creo que el Madrid con Alaba fue muy generoso, porque Alaba es verdad que estaba rindiendo muy bien en el Bayern. Alaba, de hecho, creo, si no recuerdo mal, Alaba llega un año después del 2-8 al Barça. A ver, no digo en el que él tiene un papel protagonista, pero ese Bayern de Múnich vuela, ¿vale? Ese Bayern de Múnich vuela, y lógicamente Alaba vuela. Y claro, yo creo que el Madrid se enamora y le dice, este tiene que pagarle lo que pida o lo que haga falta, pero yo creo que es un error que no va a volver a cometer el Real Madrid, porque al final todos los que lleguen a cerca de 30 años evidentemente no se les puede meter un sueldo de 20 millones o sea, es una bestialidad. Y luego os tengo que comentar una cosa, porque efectivamente ayer en Culemanía sacaban un artículo otra vez del estadio del FC Barcelona que va mucho más lento de lo que la gente piensa. Y os digo esto porque ayer tuve una movida muy gorda en Twitter, que no sé si efectivamente, alguno de vosotros alcanzasteis a ver, porque tuvo muchos, le contesté a Madrid Blaugrana ahora os lo voy a enseñar un poco, y como, no sé si me contestó él a mí, al final, claro, la gente retuiteó, pero más gente del Barcelona que del Real Madrid, es verdad que muchos me apoyasteis ahí con vuestros likes y tal y cual, vale, dice, las obras del Camp Nou avanzan muy lentamente, fotogalería a 2 meses del clásico, ¿vale? Dicen que efectivamente las gradas se han instalado prácticamente 39.000 asientos, la situación sigue igual, se van colocando asientos, empezaron hace casi un año con las pruebas en julio del 24, se refuerza la estructura de la tercera grada y el espacio destinado al césped sigue siendo una explanada desértica, o sea, no hay absolutamente nada puesto. Bueno, pues yo esto particularmente se lo dije, se lo recordé a Madrid Blaugrana y ya me contestó que incluso medio demolido el estadio es todavía más bonito que el nuestro. Lo digo por toda la movida esta que hubo precisamente con respecto al vídeo que colaron de que nuestro estadio es básicamente un revestimiento, que tal, que no sé qué, que no era para tanto y todas esas movidas, ¿vale? Este es mi tuit, dice, al menos podemos jugar partidos en él. Este era el tuit de Madrid Blaugrana, decía, nuevo Bernabéu, el destrozo del siglo, era precioso, horroroso, tal, no sé qué. Al menos podemos jugar partidos en él. Vuestra joya, ¿qué tal? Bien. Y bueno, pues ya automáticamente la gente me respondió, el propio... A ver si tengo aquí el hilo del tuit este. Sí, aquí. Dice, es más bonito medio demolido que el vuestro acabado. Y bueno, pues tuvo 48 retweets, 1100 me gusta, en fin, como que se viralizó. Y yo le contesté, digo, sí, medio demolido, sí, en armonía con vuestras finanzas. Pero bueno, eso ya se quedó un poco más atrás, ¿vale? Y efectivamente, pues mira, aquí todas las respuestas que recibí, dándome palos todo el mundo, tal y cual, que me parece genial y muy bien, pero lógicamente a mí no me van a vender la milonga de que efectivamente a ellos les han, fijaos, la cantidad de comentarios que tuvo, o sea, espectacular. Bueno, pues efectivamente, aquí como veis, lo que se demuestra es que son cenutrios a más no poder, porque les han vendido que el estadio, como les dije a uno de ellos, digo, me dijo tu presidente que ya estabais jugando allí desde noviembre, ¿vale? Bueno, pues parece que no han llegado a tanto, pero bueno, que ellos saben lo que quieren, nosotros por lo menos ya podemos tener el estadio y además que va a mejorarse, así que menos lobos que Caperucita. Luego, importante es también tener en cuenta que otra de las consecuencias directas de las pérdidas hipermillonarias que está teniendo el fútbol bajo el mandato de la UEFA, lo que va a ocurrir y lo que es de hecho esencial que ocurra, sobre todo para la Superliga, es que muchos equipos se están dando cuenta que van a tener que saltar al barco de la Superliga porque no les va a quedar otra. Sabes que ayer se comentaba lo del impulso a la Superliga por el Mundial. Bueno, pues efectivamente este informe de la UEFA puede hacer que definitivamente muchos equipos vean en la Superliga la única salida posible. ¿Por qué? Pues porque en definitiva, si los derechos de televisión ya no se pueden negociar,
al alza, porque muchos de estos equipos pertenecen a ligas que están hechas una mierda, unas con otra en nada, la Serie A, la Liga Francesa, la Liga Española. Al final la única posibilidad que van a haber de salir y de poner, aumentar sus ingresos es uniéndose a la Superliga. Mejores derechos de televisión, mayores premios, mayor exposición, mayor marketing, o sea, absolutamente todo. Entonces la gran mayoría de ellos, pequeños, medianos y grandes, están viendo que la única salida es la Superliga. A lo mejor los ingleses tienen un poquito de reticencia porque ellos sí que siguen ganando, pero evidentemente los demás lo único que deberían hacer es subirse al carro de la Superliga, porque a día de hoy es el único proyecto realmente viable para que el fútbol siga siendo lo que está siendo o lo que de hecho es. El único proyecto para salvar al fútbol es la Superliga. El Mundial sí, pero claro, un Mundial cada 4 años no te salva de nada, aunque sean más premios, pero también es verdad que no participan todos los clubes. Sin embargo, la Superliga tiene previsto que participen muchos más en diferentes ligas, por nivel tal y cual. O sea, que en definitiva, si no son tontos, se subirán al barco de la Superliga porque saben que es el único resquicio que les queda para seguir adelante en el futuro. Si no lo hacen, ellos sabrán, a mí me da igual, pero lo que está claro es que advertidos están, este informe de la UEFA es demoledor, más de 500 millones de pérdidas de todo el fútbol europeo, 745 clubes evaluados y más de 55 países. Ellos sabrán lo que quieren hacer, ¿vale? Pero para mí la Superliga es el único salvamento, el único salvavidas, el flotador o el único bote salvavidas, o como queréis llamarlo, que hay para el fútbol. Ellos sabrán lo que hacen. Y por cierto que ayer en el podcast este de Solo para Culés, J. Jordi al final sacó a la palestra el tema de Lamine Yamal. No sé en qué sentido lo hizo, pero quiero compartirlo con vosotros porque me pareció bastante interesante, aunque bueno, la opinión de este tío luego siempre es muy controvertida, pero bueno, lo vamos a escuchar para que lo veáis. A mí desde Madrid ayer me querían hacer entender que hay caso Lamine. Yo soy de los que pienso, ayer Flick no gestiona bien el tema Lamine. Creo que no, yo Lamine no lo cambio. Lamine tiene que jugar todos los minutos. ¿Qué pasa? ¿Que Lamine no se puede sustituir de Daniel Mosí? Para mí Lamine y Pedri son intocables. Yo no, yo creo que prácticamente no hay ningún jugador intocable. Quizá Pedri por el peso que tiene en el equipo. Yo te entiendo. A ver, J. Jordi lo que está haciéndose es eco del lado de Lamine Yamal. Por eso se está defendiendo. Freisa, por el contrario, tiene esa parte más de directivo, que lógicamente le hace pensar que no, que aquí todos son iguales. Y dice, Pedri y Lamine no se pueden tocar. No se pueden tocar a no ser que te quedes con un hombre menos, que tienes un chaval con falta calórica en el cuerpo, que este chaval es evidente que su mejor cualidad no es la defensa ni las dos. O sea, si el Barça no genera cada vez que vamos bien un problema en Madrid, estamos muertos. En Madrid está muy nervioso. Esto lo que enseña es que en Madrid hay muchos nervios. Bueno, nervios, no sé, porque el problema no es para nosotros, el problema es para vosotros, que encima tenéis que renovar a un chaval que tiene que coger la categoría de estrella porque no hay otra. No hay otro, o sea, no podéis firmar a nadie. Este chaval le están metiendo toda la presión del mundo, parece que la está aguantando y gestionando de momento bien, pero claro, se cabrea cuando este tipo de cosas pasan, cuando se sustituyen. Así que bueno, el problema lo tenéis que gestionar vosotros, o sea, no nosotros, a mí me da igual, pero caso Lamine hay, porque ahora veremos a ver cuando sentéis a negociar la renovación, a ver qué os plantea Jorge Méndez y a ver qué contestáis. O sea, que no es cosa de poco. Eso ya cada uno que piense lo que quiera y veremos a ver si efectivamente el escuadra o no el escuadra, pero desde luego para mí, efectivamente caso Lamine, porque el que no lo vea es que está ciego, evidentemente no le gusta lo que está pasando en absoluto, y Jaro lo dijo, así que cuidado. Y por cierto que ayer se liberaron también los salarios de los equipos, o lo que gastan, mejor dicho, en salarios los equipos europeos, y el Real Madrid está ni más ni menos que el tercero. Claro, mucha gente en este tweet, por ejemplo, decían, oh, pero si a mí me habían dicho que el Madrid pagaba en gloria, no sé qué tal y cual. Vamos a ver, más tuerzo. El Real Madrid se puede gastar 505 millones en salarios porque tiene las cuentas completamente saneadas. De toda la lista que ves ahí, el único equipo, creo que es el único, a lo mejor con el Bayern, aunque no lo tengo tan claro, es el único que ingresa más que gasta, ¿vale? Todos los de la Premier, todos, me parece que solo había uno, pero no recuerdo la sección, todos pierden más de lo que ingresan. El PSG ni te cuento, y lógicamente el Barcelona para de contar. O sea que a partir de ahí, lo siento mucho, pero es que el Real Madrid, que se gaste 505 millones en salarios, es evidentemente mucho más cómodo que, por ejemplo, para el Chelsea gastarse 395 o para el Barcelona 476, porque además están excedidos, ¿vale? Están excedidos y esto es un problema porque encima los ingresos por derechos de televisión, como hemos venido diciendo, se van a reducir. O sea que el Real Madrid es de hecho el único que realmente se puede permitir pagar o gastarse esa cantidad en salarios, porque siempre
siempre, incluso con esta cantidad, Florentino siempre tiene el ojo puesto en que, cuidado, no nos desviemos demasiado del margen salarial. Cuidado que además ahora hay que hablar del tema de Vini, pues la oferta a Arabia, que el Madrid lo tiene muy claro, ni le va a renovar antes del 2026, porque parece que esa es la premisa desde la directiva, ni por supuesto el Madrid va a aceptar ningún tipo de negociación por el jugador. Si quieren, 1.000 millones a la Liga y se lo llevan, o sea, así de claro. Entonces el Real Madrid en este sentido tiene esa visión más directiva, que lógicamente a lo mejor entretiene menos o da menos juego, pero es que es la única sostenible. O sea, el resto del fútbol está hecho una mierda, o sea, está hecho, vamos, para petar. Así que bueno, ellos sabrán efectivamente lo que quieren hacer. Si esa es su idea, perfecto, que tienen adelante con ella, pero desde luego para mí creo que es un error totalmente intentar vincular de esta manera a que el Real Madrid gasta demasiado en salarios cuando dice que paga en gloria. No, el Madrid paga salarios, pero también paga en gloria, y es que además sus salarios son sostenibles, no como los del resto de los equipos. Y bueno, os voy a hablar de la última noticia, que para muchos es un revés con el tema de los conciertos, porque se espera que en breve Aitana, tal y como os dije ayer, también cancele sus fechas en el Bernabéu. Lo que ocurre es que con tanta cancelación, o digamos, la consecuencia directa es que hay muchos artistas que ya empiezan a ver que el Bernabéu o cantar el Bernabéu es un riesgo. Dice Shakira, que había cerrado, me parece que 3 noches, baraja otras posibilidades por delante del Bernabéu para elegir. Los artistas pesimistas, los shows ahí peligran. Claro, esto evidentemente es una mala noticia, porque aunque yo os comenté y os dije en exclusiva que efectivamente el Real Madrid no iba a hacer concierto de esta temporada, o sea, a mí por ejemplo no me sorprende que Aitana vaya a cancelar o que Shakira cancele, pero sí que es cierto que si el Real Madrid pretende, como decían, invertir 10 millones de euros más en la insonorización, hombre, me daría mucha pena que al final fueran 10 millones de euros tirados a la basura y que no fueran para nada. Que muchos dicen es Ruido Bernabéu el culpable de esto y el que quiere que al final todos se vayan al Metropolitano. Pues también puede ser, no me extrañaría nada, porque desde que salió aquel ex juez del Supremo, no sé qué historia, hablando en televisión española de que él era del Atleti, de que vivía en la zona, y poco menos le faltó decir que también se había unido a Ruido Bernabéu para darnos caña, evidentemente, bueno, que él se había calzado, me parece que era el Villarreal por un tema de ruidos. Honestamente creo que la cosa tiene mala pinta. Entonces, os sería muy cínico si no dijera que soy pesimista. Que a mí, por ejemplo, que hubieran suspendido todos los conciertos de esta temporada no me preocuparía, pero que ya los artistas empiecen a ver que cantar en el Bernabéu es un problema o un riesgo, hostia, eso puede tener un efecto contagio brutal, ¿vale? Y lógicamente, a ver, aunque los conciertos no son la hostia y tal y cual, pero bueno, al final los conciertos tienen una repercusión internacional muy grande también, porque todo el mundo quiere cantar allí. Entonces, si de repente empiezan a cancelar, no contratan, es una movida. Es una movida. Pero bueno, es lo que hay. Nos ha tocado así. Y es lo que es. Que vamos a ver qué tiene Florentino pensado para esto.